Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Hechos 20, viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. A lo largo de este capítulo continúa el tercer viaje de Pablo, pasando por todas las ciudades de Macedonia hasta Grecia, donde estuvo por 3 meses, pero como los judíos le pusieron acechanza para matarle, tomó la decisión de no embarcarse, sino regresar nuevamente por tierra por Macedonia. En algún punto de este viaje, probablemente en Filipos, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, se reunió nuevamente al grupo, porque vemos que ya se incluye en el relato, y llegaron a Troas, donde los discípulos reunidos el día domingo para comer la Santa Cena presenciaron la resurrección de Eutico, el muchacho que, como algunos hermanos, se durmió durante la larga enseñanza de Pablo. Luego en Mileto mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, dando un discurso tan emotivo de despedida, ya que tenía el testimonio de que no los volvería a ver. Él les recuerda que ha servido a Dios con toda humildad, lágrimas y pruebas, y que su mensaje siempre fue de arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Este discurso es muy parecido al discurso de despedida de Samuel en 1 de Samuel 12. Les dejó una solemne advertencia de que entrarían lobos rapaces y que aún de ellos mismos saldrían hombres perversos que enseñarían cosas malas. Solo la palabra de Dios los podía sobreedificar. Pablo les dejó ejemplo en todo, tanto en Corinto como en Éfeso, y probablemente en otras ciudades. Aparte de la predicación, tuvo que trabajar, como veremos más adelante en nuestro estudio. Su meta era dejarles ejemplo en todo. Aquí se citan unas palabras de Cristo que no quedaron registradas en los evangelios. Más bienaventurado es dar que recibir. Y ese es realmente el servicio a Dios. Dar nuestro cuerpo, tiempo, fuerzas y recursos materiales, tanto para el avance de la obra de Dios como para ayudar a los que padecen necesidad. Allí oraron juntos y todos lloraban con gran llanto, echándose al cuello de Pablo, sabiendo que no lo volverían a ver. ¡Qué momentos los que se han de haber vivido! El amado siervo de Dios se iba. ¿Cómo necesitamos amar y valorar a los siervos de Dios? Ellos no son eternos. Tarde o temprano ya no estarán. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué hizo Pablo cuando terminó el alboroto en Éfeso? Número 2. ¿Cuántos meses estuvo en Grecia? Número 3. ¿Qué día se reunieron los discípulos para tomar la Santa Cena? Número 4. ¿Cómo se llamaba el joven que se durmió mientras Pablo enseñaba la palabra? Número 5. ¿Qué pasó con este joven al dormirse? Número 6. ¿En dónde se reunió Pablo con los ancianos de Éfeso? Número 7. ¿Cuántos años predicó Pablo en Éfeso? Y número 8. ¿Cómo reaccionaron los ancianos al final de la despedida? Aquí terminamos el capítulo 20 del libro de los Hechos. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.